ustedes, Marcelo Gianserra. Buenas. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Vos Quién Sos, otro programa, otro sábado. Una alegría enorme estar acá. Hoy tenemos un invitado súper especial. Tenemos, mira, ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Roberto Falistocco. ¿Cómo anda, doctorazo? Muy bien. Un gustazo que haya venido, ¿eh? No, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a usted. Veo que le está haciendo honor al apellido. Bueno, Ya con la presentación. muchísimas gracias. Costó la presentación, pero salió, Un poquito, pero lo hizo original. Bueno, ¿cómo anda, doctor? Gracias por venir, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. ¿Tiene segundo nombre? Héctor. Roberto Héctor Falistocco. Sí, y si no te llamaba Roberto Héctor en esa época, estaba fuera de... Estaba mal. Estaba mal. Viste, como los Marcelos. Hay una época que Y se llenó de Marcelo. Se ponen de moda, qué sé yo. Y pues, los dos nombres en ese momento andaban bien. Pegaba. Pegaba. Usted no es de Rosario. No, soy un pueblo que está a 120 kilómetros de acá, departamento Constitución, Juncal. Sí. Quizás se conozca más Alcorta. Pasando Alcorta, el famoso grito de Alcorta, ahí nací, en Juncal. ¿Tiene recuerdos de Juncal, se acuerda? Y sí. ¿Cómo era Juncal en esa época? Juncal era un pueblo chico, pero más grande que en la actualidad. Un pueblo que en su principio parecía ser que iba a ser quizás el más importante, o uno de los más importantes de esa zona. Llegó a tener más de 4.000 habitantes en la década del 40, con 2 cines, hoteles, y después el trazado de la ruta lo perjudicó. Y se fue achicando. Muchos recuerdos, por supuesto, de la infancia, porque ya en el secundario no había, lo tuve que hacer en Alcorta, así que me fui de mi casa joven, muy chico. Volvía, por supuesto, a los fines de semana, y ya en el 66... vine a Rosario para estudiar abogacía y no me fui, de acá, me radiqué acá, pero visitaba siempre a mis padres, que están sepultados allá, y los visitaba continuamente, me iba a comer el asadito, el viejo me esperaba con el asado. Muchos amigos, los amigos de la infancia, algunos todavía tengo contacto con ellos. Un recuerdo hermoso, una niñez muy linda, con 2 padres muy afectuosos, muy cariñosos, y un montón de amigos, la verdad que un montón de amigos. ¿Su padre a qué se dedicaba? Mi padre era peluquero. Mirá. Lo primero que hice cuando entré, mirarle que si estaba bien cortado. De corto el pelo. Tengo una inclinación. Mirá. A mirar si a un hombre o a una mujer, lo primero que le miro el corte de cabello. Mirá qué bueno. Sí. Viste que te quedan esos yates. Sí, Alma era un buen peluquero. ¿Es cierto que me contaron que te leías el gráfico ahí en la peluquería? Mi padre llegó a tener quizá una de las colecciones más importantes. Lo compraba de soltero en la década del 30. Tuvo una colección maravillosa del gráfico. La única pelea que recuerdo, se puede llamar pelea, con mi madre fue porque mi mamá un día cansada, sin pedir autorización, quemó un montón de... ¡No! Tuvimos que viajar con mi hermano de Jacarro a Juncal, porque mi padre estaba desconsolado, no podía parar de llorar. No te puedo creer. No, sí, tuvimos que viajar. Tuvo que viajar a tratar de calmar las aguas. Sí, menos mal que llegó a pararlo, porque si no le quemaba la colección. Y deja, pobrecía, pero esto junto un montón de basura. Bueno, no sabía lo que estábamos perdiendo, ¿no? ¿Y puede ser que hay tu afinidad por el fútbol, por Boca? Todos los deportes, porque el gráfico era una revista muy completa. A diferencia de Goles, que era una revista de fútbol nada más, el gráfico con gente notable como Dante Panzeri. Sí. Era un maestro del periodismo, ¿no? Con una personalidad impresionante, un estilo, una forma de ver la vida. Hay un documental muy bueno sobre Dante Panzeri. Bueno, él dirigía y era una revista que me hizo pasar por todo el deporte porque no había televisión y el único contacto que teníamos con el deporte era a través del gráfico, que en Buenos Aires salía el martes, allá llegaba los viernes. Lo tiraban desde el tren y yo estaba ahí esperándolo con el señor del dueño de la librería y le hacía desarmar el paquete ahí mismo en el andén para llevarme el gráfico, empezar a leerlo
Qué linda el viernes a imagen. la noche. Y la verdad que en esa época me preguntaba de los deportes de actualidad, de ciclismo, te puedo hablar de Fausto Coppi, en italiano, Jorge Batti, la carrera, los 6 días que se corrían en Luna Park. Me habla de pesa y te puedo nombrar Silvetti, los grandes de aquella época. Me nombrás Vázquez y te digo Furlong. Me nombrás, no sé, Nicolau en natación, Pano en ajedrez, todos notables. Gracias ídolos. al gráfico. Gracias al gráfico, gracias al gráfico. Una hermosa revista que se perdió. Me hablabas de- Para automovilismo ni hablemos, mi viejo era Obvio. muy tuerca, le gustaba mucho el automovilismo y creo que después de su padre y los hijos venía Juan Manuel Fangio. Qué fenómeno. Que me pidió, dice, mira, te voy a pedir, yo era ministro de la Corte, dice, te voy a pedir una sola cosa en la vida. ¿Me conseguís a tomar un café con Fangio, con los contactos, que conoce gente? Y bueno, se lo conseguí. ¿En serio? Sí. Y estuvimos en el despacho de Fangio en Mercedes-Benz, en Buenos Aires, cerca de 2 horas hablando. Fue una cosa muy emotiva porque entraron en una empatía, será por la edad, se miraban, por ahí hacían descanso y se miraban, y Fangio le decía, ¿y usted me vino de Juncal, un pueblito que no lo conozco, dice, a conocerme? Sí. Seguí toda su carrera, dice, por radio, y era la única forma de seguirlo, toda, dice, no me perdí una, y quería, antes de morirme, conocerlo. Pero fue una... Qué emocionante. Emocionante. Qué Y emocionante. por eso después, al año siguiente, el hermano de Fangio, Toto, que era el gran mecánico de Bordeaux después, nos invitó a Balcarce a conocer el museo. Él nos hizo de guía. Juan Manuel Fangio ya había muerto, y porque iba a estar, y fuimos a conocer la casa paterna. Tengo un recuerdo tan hermoso de la cocina, esa casa tipo chorizo. Era Fangio lo que había hecho solamente un quincho nuevo, que se reunía con los amigos cuando iba a Balcarce. Una cocina que lo que le había llegado como modernidad era el nerolite nada más. Una mesita con una radio vieja, una sillita, y acá se sentaba papá a escuchar las carreras de Juan. Entonces a mí me quedó esa imagen, ¿no? Digo, los dos solos, la madre cocinando, el padre escuchando, me lo imaginaba el padre apagando la radio y diciéndole a la mujer, Juan Manuel salió campeón otra vez. Del mundo. Sí, del mundo, obvio. Los dos solos, fuera de la farándula que es hoy, ¿no? En la cocina. En la cocina los dos solitos. Sin ningún lujo. Los dos solos, quíntuple campeón del mundo. Esa humildad que transmitía Fangio, la heredó de esos padres. Pues son cosas, valores que se transmiten, esto no se compra en el súper. Hoy sabemos lo que mueve la Fórmula 1, ¿no? Bueno, él lo hizo así, calladamente. Y bueno, mi viejo trató, no sé si lo logró, de enseñarnos esas cosas. Hablando de padres, de pueblo, me dijeron que en Juncal a las 12 de la noche se cortaba la luz. Así es. ¿Y vos qué hacías después? Bueno, normalmente se hacían las tareas de la escuela, se leía un poco cualquier cosa, pues me gustaba leer, además del gráfico, se leían otras cosas. Y el fin de semana se estiraba un poco más el horario, porque estaba el cine, además era sábado y domingo, se estiraba un poco más el horario de apagón, para posibilitar que la gente pudiera ir al cine. ¿No? Además, si había un baile, que se estiraba un poco más. Pero sí, se cortaba la luz, creo que durante los días de semana a las 11, y el fin de semana 2:30, 1, creo que se cortaba la luz. A rogar que no se cortara la película, ¿no? Porque si se cortaba la película, la gente se empezaba a poner nerviosa. El dueño del cine, pobrecito.
Y se cortaban las películas, eran películas viejas, se cortaban. Yo me había hecho muy amigo del dueño, ¿quién no era amigo en Juncal? Y me tenía contratado, para decirme una manera, de ir corriendo hasta la usina, que estaba a 3 cuadras, avisarle a Jacobo, que era el que manejaba las máquinas, que por favor si podía Estirar el horario. estirar un poco el horario porque se había cortado la película. Y cuando se cortaba 2 veces volvía. No, me tengo que ir a dormir, me decía Jacobo. Es muy bueno. Pero está lleno el cine, Jacobo. Dice Adelio que lo Que lo tiraste. perece un poco más. Dice, ¿qué hace con la gente? Tiene que devolver la entrada hasta el final. Es genial. No hablemos si era una película de Isabel Sarli. Peor. Mamita querida. A mí estas queridas eran capaces de quemarla el cine. Es muy bueno. Roberto, ¿cómo apareció tu vocación por la abogacía, por las leyes en Juncal? ¿Cómo dijiste, bueno, yo acá en Juncal, con mi viejo peluquero, con el gráfico, con el fútbol, Boca, el cine, dijiste, a mí me gustan las leyes, quiero dedicarme a esto? Y de chiquito me gustaba defender lo que me parecía que era correcto. Justo de chico, ¿no? En la primaria no voy a hacer de esto un discurso, hasta donde podía llegar al nivel de comprensión de lo que era justo. Claro, obvio. Nada más que eso. Y bueno, fui aprendiendo que había una profesión. Algunas maestras me lo dijeron, si a vos te gusta eso, mira, hay una profesión cuando seas grande que se encarga de defender lo que cree que es correcto. Y ahí empecé, bueno, ya después me fui al corte a hacer el secundario, tuve una inclinación hacia las materias ligadas de algún modo al derecho, a la Constitución. Tuve buenos profesores en el secundario, en el corte, un muy buen colegio era. Espero que lo siga haciendo. Y bueno, ya tenía a mi hermano acá, que estudiaba abogacía, así que eso también ayudó. Y me vine acá a vivir en el año 66 y empecé la carrera y bueno, contento de haber abrazado esa profesión, muy contento. Últimamente, Ejercí durante 11 años y ya después, bueno, fui secretario de Justicia, secretario de Asuntos Legislativos y del año 91 entré a la Corte. ¿Sos el más antiguo de la Corte hoy? Sí, el más antiguo y uno de los más antiguos del país, porque tengo 33 años en la Corte. ¿Y cómo viviste esto de ser ministro? Digamos, es lo máximo dentro de la justicia, ¿no? La última instancia, ¿no? Uh-huh. Esa responsabilidad, ¿cómo lo manejaste? ¿Te deja dormir por las noches? ¿No? ¿Cómo es tener esa... Normalmente sí, duermo. No puedo negar que hubo casos en los que la preocupación te acompañan poco más que otras veces durante la noche te acompaña más. Pero bueno, lo mejor es abocarse y resolverlo. Es la manera de no prolongar las cosas, cuando meditarlas, pensarlas y cuando crees que tenés la posición correcta, expresarla rápidamente en un voto, ¿no? Pero bueno, sí, no voy a negarlo, es de mucha responsabilidad. Creo que también siempre tuve una idea de que si las circunstancias, la vida te llevó a que te designen en un cargo y tenés que tomar posesión de ese cargo para ejercerlo. Pero tratar de evitar, una cosa es tomar posesión del cargo y otra cosa que el cargo tome posesión tuya. Son dos cosas distintas. Totalmente distintas. Porque te marca un camino a seguir. Si vos te la crees, como dicen en términos de la calle, estás perdido. Si el cargo tomó posesión tuya, perdiste. O se te suben los humos a la cabeza. Entre otras cosas esa, dejar de ser lo que eras, tener que conservar algunas cosas propias del cargo, por supuesto, porque hacen el cargo y hay que honrarlo en ese sentido, pero creo que no tenés que perder la esencia de lo que sos. Seguir conservando tu estilo de vida, tus amistades, no transformarte en otra cosa. Si te transformaste en otra cosa,
es porque se invirtió lo que dije al principio. Sos amiguero. Soy amiguero. Haces un culto de eso. Trato de hacer un culto, desde chico. Siempre traté de hacer de eso un culto. Por eso tengo amigos. Me gusta más decir... Yo entiendo cuando se dice, los amigos los cuento con el dedo de la mano. Sí, pero si podemos tener más de 10 5, mejor. más de 10, mejor. No hay que escatimar amigos No. Además, se siguen haciendo amigos. en la vida. Yo exacto. a esta edad he sumado amigos en los últimos años. Ay, qué bueno. He sumado amigos que realmente los disfruto. Porque la amistad hay que disfrutarla, no es otra cosa. Roberto, la justicia siempre se está hablando, ¿no? Que hay que hacer cambios, que atrasa, algunos dicen que atrasa, que esto, que lo otro. ¿Vos ves que va a haber cambio en la justicia a corto, mediano o largo plazo? Sí, claro. Siempre hay un avance permanente y un desafío permanente. Ni hablar, por supuesto, de cómo hay que traer todo lo que ha aparecido en el mundo en cuanto al mundo tecnológico, ¿no es cierto? Eso ha producido un impacto. Que acá, como en todos los lugares, la pandemia fue un acelerador de eso, porque hubo que trabajar de otra manera, hubo que trabajar a distancia. Y en los últimos años creo que dimos un impulso muy importante. Hoy está todo digitalizado. Sigue el papel para lo que estaba antes. Todo expediente nuevo es puramente digital. Eso cambia. De leer el expediente a leer la pantalla, y está todo en pantalla. Ya es un Un cambio. salto total. Y ni hablemos para más adelante cómo puede llegar a impactar la inteligencia artificial, ¿no? Eso que es otra cosa. se está hablando últimamente del cambio de reformular la Constitución provincial. ¿Lo ves factible? ¿Es posible hacer eso? Bueno, hay dos partes. Una, la cuestión política factible son los poderes del Estado, no el judicial, el ejecutivo, y Y el somos legislativo. 3 poderes, ¿no? Pero hay 2 encargados de eso, que va a intervenir seguramente el ejecutivo y el legislativo. Ellos dirán si es factible o no. Clima, advierto que hay. Necesidad, advierto que hay. Y desde un punto de vista ya incluso más técnico, creo que es necesario. Una constitución muy buena fue la del 62, muy buena. Tiene un artículo muy sabio, que a pesar de ser una constitución de la década del 60, en el 62 más precisamente, tiene un artículo que ha permitido traer a través de ese artículo todos los nuevos derechos que fueron apareciendo. Muchos de ellos consagrados en la Constitución del 94, la nacional. Permitimos, a través de ese artículo de la Constitución provincial, traerlos y aplicarlos. Más allá que, por supuesto, lo podríamos haber aplicado porque es una norma superior. Pero un artículo de la Constitución provincial, ya en aquel momento previendo las modificaciones y el futuro, permitió filtrar por ahí todas las nuevas garantías, todos los nuevos derechos. Para que no quede atrasado, digamos. Para no quedar atrasado. Y los jueces lo que fuimos haciendo, incorporar todos esos derechos consagrados a nivel nacional, a través precisamente de con la Constitución de la provincia, incorporar todos esos nuevos derechos. Roberto, ¿qué balance haces vos de tu paso por el ministerio, ¿no? Después de tantos años, si tenés que decir, che, bien, mal, me gustó, no, lo disfruté. Me gustó mucho. ¿Te gustó mucho? Me gustó mucho. Por supuesto, la justicia lo que tiene, por eso se presta tanto, entre otros factores, ¿no?, a la opinión, no voy a decir la crítica, a la opinión de la gente, y me parece bien. ¿Por qué? Porque hay un perdedor y un ganador. Es así. En la medicina normalmente no hay un perdedor y un ganador. Obvio. No se mide en esos términos. Ni en la ingeniería, ni en la arquitectura. Te gustará más un médico que otro, que te habrá atendido mejor, será más hábil uno que el otro. Pero en la justicia ya tenés de entrada, nomás cuando entró un expediente, tenés 2 partes. Espero haber sido justo, espero haberme equivocado lo menos posible. Espero haber dejado algunas ideas en los fallos. Y espero no
no equivocarme en lo que todavía puede quedar, no equivocarme cuando tengo que aplicar el derecho, ¿no? Porque ahora nosotros manejamos no solamente el derecho expresado en la ley, tenemos que manejarnos con la Constitución y con los tratados internacionales. Que no es poco. Que no es poco, porque antes la Constitución en un juicio se miraba como algo allá arriba. Hoy ha cambiado tanto que se dice la Constitución es una ley como otra, de mayor rango que nadie, que ninguna, pero que permite cumplir lo que prescribe y además hacer cumplir lo que prescribe. Entonces, ha pasado a ser una norma operativa. En muchos casos se resuelven más con la Constitución que con el Código Civil. Sé que te gusta el tango, que te gusta este tango. Sombra fresca del alero, donde estaban los jilgueros que hoy no están. Brillazón de mis trigales que mancharon los cardales cuando un día comencé a Diopre, sí, cantando tapera. Tenía un amigazo que cantaba tango, que era su gran tema, Raúl Angelo de Alcorta, gran cantor de tango, cantó con Gobi, nada más ni nada menos. Y este era su tema preferido, tapera. Y esta interpretación maravillosa del amigo Enrique Liopi lo hace hermoso. ¿Qué te acuerdas de tapera en Juncal, en aquello? ¿Qué recuerdo de Había pocas taperas que en entonces, como la gente del campo se vino a vivir al pueblo, hoy hay muchas taperas, desgraciadamente desaparecieron las escuelas rurales, de las que Favaloro alababa mucho, ¿no? Por eso aparecieron en la zona zorros. Antes no había zorros. No había zorros. Ahora hay zorros grandes. Sí. Pero bueno, aquellas taperas que habían, era lugar para hacer una pequeña excursión. Era como ocupar algo, ¿no es cierto? Para ir a, qué sé yo, a tomar una gaseosa, a comer un sándwich, tirarse ahí. Nadie nos decía nada, era una tapera, en pleno campo. Tengo el recuerdo, porque vivía enfrente de la estación, esos atardeceres con el hijo del jefe de la estación, salieron lo que se llamaban las zorras. Se llevaban, uno las llevaba a modo casi de remo. Y como sabíamos por el padre que no venía ningún tren, nos íbamos hasta cerca de Wilray, el pueblo vecino. Los dos solo en esa zorra, atravesando los campos. Los atardeceres, eso no me voy a olvidar nunca más. Roberto. Esas son las cosas lindas de la vida de los pueblos. ¿Tenés familia, tenés esposa, tenés hijos? Exactamente, sí. Tengo de mi primer matrimonio 2 hijos, los 2 son abogados, que me dieron 3 nietos, y del segundo matrimonio tengo otro hijo, abogado también. Salieron todos. Los domingos familiares habla de leyes. Se trata de esquivar, de hablar de leyes. Somos muy futboleros todos. Bueno. Así que se habla mucho de fútbol, pero se habla mucho de la vida también, ¿no? Bueno. Sabemos tener lindos diálogos. Y lo más importante, que son hermanos entre ellos, a pesar de venir de madres distintas, ¿no? Roberto, millones de gracias por venir. Fue un placer charlar con vos, conocerte y poder conocer un poquito más de tu historia. No, el agradecido. Trato de ser siempre complaciente para poder acercarme a hablar con la gente y con ustedes. Hay amigos detrás de cámara que tienen que ver con el programa y le agradezco que me haya invitado. Además, conocer a los operadores, me fijo mucho en ellos cuando llego, la actividad que realizan, que hacen, es muy bueno. Y el aporte hoy de la música, les digo que la primera vez que me esperan, ¿viste?, a un programa con música en vivo. El detalle. No sé si hay que pagar ahora. No, está todo pago. Paga Canepa. ¿Paga Canepa? No, yo no lo dije, yo no puse esa cara. Roberto, millones de gracias. Bueno, gente, gracias a ustedes por estar. No se va a mover de ahí, hacemos una breve pausa y volvemos enseguida con más Vos Quién Sos.
Thank